La semana pasada publicó Maite Pagazaurtundúa, Pagaza, toda la vida le hemos llamado, un artículo muy importante porque más resumía mucho material acerca de la evidencia, no de la hipótesis, de la evidencia de la injerencia de la nueva Unión Soviética recreada por Putin, el viejo agente del KGB que actúa pues como toda la vida han actuado estos criminales, que es que son criminales. ¿Y cuál es el flanco débil? Siempre la Unión Soviética, ahora Rusia, busca ir pues contra Occidente, sus aliados, la China comunista de Xi Jinping y el Irán de los ayatolás. Ese es el eje, digamos, de la subversión, con el Grupo de Puebla, que se encarga de la subversión comunista en todo el área de los países de lengua española o portuguesa. Bien, pero lo que contaba Maite Pagaza es algo que es muy importante porque Putin está condenado en Europa. Putin es un genocida, es el genocida de Ucrania. Entonces, que Putin intervenga en la política española, evidentemente es para debilitar a un país que es el cuarto en importancia de la Unión Europea. Y estos datos, que eran inequívocos, los daba Maite Pagaza esta semana pasada en el diario El Mundo. Maite, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, vamos con la cuestión que a mí me pareció, además con nombres y apellidos, el jefe de gabinete de Puigdemont, que se llama Alay, Josep Lluís Alay, ha estado durante años en contacto directo con los encargados de la subversión, porque no hay otra palabra, en los países de la Europa Occidental, concretamente de la Unión Europea, y me chocó la cantidad de datos que dabas en tu informe, incluyendo un informe de la inteligencia británica y un informe de la inteligencia alemana. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora y por qué tiene importancia esta relación de Alay con Putin, que quieren de todas maneras borrar porque es muy complicado? Bueno, vamos a ver, es un puzzle muy, muy complejo, el que tiene que ver con la intervención o la injerencia o la desinformación dañosa del mundo, del entorno de Putin en Cataluña para apoyar el secesionismo. Es muy complejo. Lo que yo elegí en el artículo era aquello que era probado por ellos mismos. Por eso seleccioné aquellas cosas que ellos mismos habían reconocido públicamente. De esa manera no se puede decir que aquello no era cierto. Sí. Porque las operaciones de desinformación, las operaciones de injerencia se hacen precisamente en las sombras. Y muchas veces son los servicios de información los que las detectan, pero el elemento probatorio es complicado. Y por eso yo lo que seleccioné fue lo que Terradellas y otros han reconocido públicamente en entrevistas públicas que están grabadas. Por tanto, que nadie nos puede decir que no sean ciertas. El puzzle, el Parlamento Europeo se vio obligado a generar una comisión de desinformación porque el nivel de injerencia rusa en distintos lugares, no solamente en España, tal vez en España de una manera más compleja, pero en muchísimos lugares, en los países bálticos también, en otros lugares también, era muy intenso. Entonces, después de que por primera vez hubo una determinación y unas sanciones hacia ciertos agentes, uno de ellos, uno de los agentes rusos, que fue sancionado, por cierto, tenía apellido catalán, lo puse en el artículo. Una vez que esto se pone en marcha, vimos cientos de expertos que nos hablaron de las cuestiones de la injerencia. Pero en dos de los hearings se habló específicamente de la injerencia rusa apoyando al secesionismo en Cataluña. Eso apareció reflejado en en los tres informes de la Comisión de Desinformación. Son informes políticos, pero estaban basados en todos esos elementos de indicio, en todos los elementos de prueba, en todo lo que los distintos servicios de información habían ido aportando, en todo lo que en fuentes abiertas se había recogido y por supuesto, en lo que los mismos secesionistas habían llegado a reconocer. Bueno, el Centro contra las Amenazas Híbridas finlandés realizó un estudio en que decía que efectivamente era un trabajo multicapas durante mucho tiempo el que había ocurrido en Cataluña y que si se hubiera detectado, si se hubiera sabido entender la sintaxis de esa gramática de la desinformación y de la injerencia, se habría podido parar, por una parte, cosa que no supimos hacer a tiempo, y por otra parte, evitar casos futuros. Es un estudio de caso necesario todavía de completar. Nos faltan muchos datos. Ojalá
con la operación Volog se pueda avanzar más. El puzzle es complicado, tenerlo todo completamente no va a ser fácil. Pero hay una cuestión, tú citas además declaraciones que son inequívocas, dice, ¿a cambio de qué? Pues hay dos declaraciones claras. La defensa de que Crimea es rusa, que dicho además que ha defendido Puigdemont directamente, es decir, la invasión de Crimea, y además la creación, si sale la independencia, de una especie de paraíso de criptomoneda para todas las operaciones, digamos, subversivas que plantee la Rusia en el resto del mundo. Pero me llama la atención que tanto en el periódico como en Sputnik y Russia Today, que son los medios habituales de desinformación e información que usa Putin, se manifiestan con nítida claridad. Es decir, es que no han ocultado ni Puigdemont ni tampoco los de Putin, y especialmente Alay, es que no han ocultado nunca su acuerdo para romper España, que es un país de la Unión Europea, crear una dictadura y además que sea financieramente opaca para servir al Kremlin, ¿no? No, efectivamente. Desde 2016 ya tenemos que ellos mismos reconocen que están en contacto y que están pidiendo levantamiento de sanciones a Rusia. El propio Puigdemont en 2019 pidió en Sputnik el levantamiento de las sanciones a Rusia. Pero es que en 2016 ya son los rusos los que muestran que una Cataluña independiente reconocerá que Crimea es rusa, lo cual quiere decir que han estado hablando de ello y que han dicho que sí. Y por otra parte, la detección de agentes, pero agentes muy cualificados en Cataluña, está reconocida por los distintos servicios de información y de agentes operativos, de agentes de los que van liándola en otros lugares del mundo, de estos que dejan esas pistas que son esos avisos de Putin. Sí. De esos ha habido en Cataluña. Bueno, concretamente, durante mucho tiempo, Sadovnikov, tú citas Sadovnikov, me recordaba Orlov en la Guerra Civil Española. Es decir, el hombre para todo lo que no fuera legal y lo que fuera sucio, pero el hombre de absoluta confianza del Kremlin. Sí. Es que Sadovnikov es efectivamente como una especie de agente diplomático B, que es la diplomacia sucia que se realiza en el mundo de Putin. Y lo que posiblemente intentaron en parte engañar a Puigdemont diciéndole los 10.000 soldados. No es tan fácil llevar a 10.000 soldados de Wagner, pero tener a 10 o 11 del GRU y generar una espiral de violencia en Cataluña habría sido muy fácil. Bueno, estuvimos a punto de caer en una espiral de caos extraordinaria, porque lo que reconocen tanto el Centro de Amenazas Híbridas de Finlandia como el Parlamento Europeo en sus resoluciones es que lo que se buscaba también en España, también en otros lugares, es desestabilizar a toda la Unión Europea. Se busca cualquier vulnerabilidad, se hizo donde hay un problema político en Francia o en Gran Bretaña, donde haya un problema, ahí intentan entrar. Pero en este caso, lo más grave es que responsables políticos permiten y pactan y juegan a esos juegos a través de distintos intermediarios con el entorno de Putin. ¿Cómo se pueden llamar proeuropeos? Como se suelen llamar quienes están jugando con quien quiere, y todos sabemos la obsesión que tiene ese mundo con la Unión Europea y las democracias liberales. Por eso, los enemigos de las democracias liberales son gente tan diversa desde el punto ideológico como la extrema derecha, la extrema izquierda, los teocráticos de Irán, por supuesto todos los venezolanos, cubanos, etcétera, porque tienen un elemento común: son enemigos de la democracia liberal y eso les une. Y en las campañas de desinformación lo hemos visto. Hay que decir que cuando el GRU es el KGB militar que actúa en la Guerra Civil Española, yo cuando estuve trabajando con esto en la historia del comunismo, el GRU es lo más oculto y tenía tanto poder y tanta presencia en España como la propia NKVD, que es como se llamaba entonces al KGB, la vieja checa, la checa de toda la vida, la Betcheca, que luego es NKVD, luego se llamó FSB, pero son los chequistas de siempre. Pero hay una parte militar, el GRU, que es para operaciones especiales, muy especiales, y además que actúa en la guerra civil en muchos sitios. Y a mí me asombra lo que tú dices. Yo creo que daban por hecho que iba a haber violencia y muertos en la calle, porque si no lo hubieran provocado.
porque son expertos en eso. Por ejemplo, lo hacen en Perú. Es lo que están haciendo ahora en Perú, los cubanos. Es exactamente las tácticas del GRU. Provocar 2, 3 muertos, que a su vez tienen familias, que luego hay represalias, etcétera. Es lo que estamos viviendo ahora en Perú, pues desde hace un año. Lo cierto es que la población, el mundo, los ciudadanos que defendían la ley y que querían que Cataluña, por supuesto, no consiguiera, que los secesionistas no consiguieran sus objetivos antidemocráticos, fueron tremendamente templados. Sí. Y posiblemente el no entrar en una espiral de respuesta, de violencia, el buscar el apoyo de la política democrática, el apoyo del rey, yo creo que todo eso, que esa política tan prudente, aunque tan exigente, y todo lo que fuimos haciendo todos, porque yo creo que nosotros en el Parlamento, lo recuerdo perfectamente, es que no dormíamos. Estábamos día y noche, prácticamente dormíamos lo justo, actuando, hablando con nuestros compañeros, redes de funcionarios, hablando, haciendo fichas para que se supiera qué estaba pasando de verdad, porque no es una cuestión menor la desinformación que provocaron desde Russian Today y otros medios que no estaban tan desenmascarados como ahora y cómo iban introduciendo noticias falsas en la opinión pública internacional. No fue una cosa menor la polarización de la opinión pública internacional, que ha dejado manchas, que ha dejado todavía manchas de sospecha sobre lo que ocurre en nuestro país. O sea que no era una cuestión menor. Yo creo que en 2017 los ciudadanos fuimos cabales, no caímos en las provocaciones, es algo que no tenemos que caer. Tenemos que estar lo más unidos posibles, defender la democracia por medios democráticos, y yo creo que posiblemente ese entorno pensó que se iba a generar una espiral de violencia de forma espontánea. Lo daban por hecho que la policía no pudo actuar como finalmente actuó, de una manera tan exquisita que es asombroso. Cuando ponían niños de escudos humanos, hay una foto que recomendaba mucho Cayetano Álvarez de Toledo, que llegaba el policía, cogía al niño, pum, y se lo entregaba a la mamá para que el niño no estorbara en los falsos colegios electorales. Bueno, la chapuza esa. Pero hay 45 policías en el banquillo, precisamente por su contención, precisamente porque no dieron ninguna ocasión. Se tuvieron que inventar, como Marta, dedos rotos, que le habían roto los dedos primero de una mano, luego de la otra, y al final tenían un esguince en el meñique, dice. O sea, todo eso se produjo con roures, con una carpa de 400 enviados para vehicular toda clase de mentiras, de insidias, etcétera, pero no hubo ni un muerto. Y eso, yo creo que contaban con eso seguro. Es decir, una movilización con tantísima gente milagrosamente no pasó. Pero la última cuestión, Maite, en estos momentos y después de la nota de ayer del Consejo General del Poder Judicial, diciendo que la amnistía acaba con el Estado de Derecho en España. Una cosa que decía, por cierto, Sabater el sábado en un artículo. Habrá democracia, tal vez, pero Estado de Derecho, por supuesto que ya no hay en España, porque no hay ley, está la política, está por encima de la ley. Y luego esta intervención del magistrado García Castellón, que también dice lo mismo que dice la nota, que España incumple el artículo 2 y el 19 del Tratado de la Unión, que deja de ser un Estado de Derecho y, por tanto, deja de ser un Estado de Derecho dentro de la Unión Europea. Y ayer el juez García Castellón se acogió a la misma, digamos, al mismo abrigo europeo a la hora de imputar por terrorismo a Puigdemont y otros. ¿Eso crees que por ejemplo, tú estás en el grupo de Ciudadanos, no hay elecciones europeas hasta dentro de unos meses, pero crees que si además el Grupo Popular o el grupo de Vox, que están en distintas internacionales, digamos, una postura conjunta de todos los eurodiputados españoles es posible para darle más fuerza a esta especie de rebelión judicial? Vamos a ver, lo que es muy, muy, muy importante y tiene enorme credibilidad es lo que ha hecho la APM con el envío del manifiesto, las asociaciones fiscales, las distintas asociaciones profesionales del Consejo General del Poder Judicial. Va a ser hoy un endabonazo en la mesa, tanto de Ursula von der Leyen como del comisario Reynders, no hay duda. Pero de García Castellón lo que significa es que si por lo que sea se genera una ley de impunidad que impide perseguir delitos presuntos de terrorismo, lo que se estaría incumpliendo es el derecho europeo, la Directiva Contraterrorista de 2017, aparte de otras cuestiones. Por tanto, ahí se está afianzando cuidado
tengan muchísimo cuidado con lo que ustedes proponen, porque el delito de terrorismo es legislación europea, que es superior a la española. Por otra parte, el comisario Reinders lleva contestándonos, porque estamos constantemente preguntándole, hablando con él, pidiéndole reuniones, enviándole preguntas, enviándole cartas. No pagamos unos ni otros, estamos aquí bastante activos. Nos ha dicho públicamente que está muy atento a qué ocurre con la amnistía. De forma específica, lo que nos ha dicho es que la Comisión Europea no puede aceptar ningún tipo de amnistía, tipo la que querían realizar en Chequia, sí, para amnistiar casos para tener impunidad en casos de corrupción cercanos al poder político. Bueno, esto es lo mismo, pero multiplicado por mí. Es lo que yo le dije. Yo le dije, mire, señor Reinders, usted me está diciendo lo de Al Capone, pero aquí estamos con delitos mucho más graves. Bueno, ahí se quedó la cosa, porque los tiempos parlamentarios son muy breves, muy reducidos. Eso por una parte. ¿Que Reinders está atento? Sí. ¿Que sabe que hay problemas incluso con el cumplimiento de sentencias con lo que se refiere a Cataluña y el monolingüismo impuesto obligatorio? Lo sabe también. Se lo ha dicho incluso a Aragonés. Toda esa parte la saben. Todo lo que se esté haciendo por parte, sobre todo de los jueces y fiscales, es muy importante, porque tienen una credibilidad extra con respecto a lo que puede ser la vulneración del Poder Judicial, que es la fundamental del artículo 2 de los tratados. Sin Estado de Derecho democrático no hay posibilidad de estar en la Unión Europea. Eso por una parte. Y en cuanto a nosotros, los grupos, nosotros tenemos que actuar fundamentalmente dentro de nuestros grupos políticos. Nosotros, la Delegación de Ciudadanos, tenemos una reunión esta tarde para coordinarnos. Esta cuestión es absolutamente sustancial y esencial para nosotros desde hace muchísimo tiempo, pero bueno, estamos precisamente viendo cómo multiplicar las posibilidades de nuestro trabajo y de ser eficaces. Entre diputados, los diputados españoles nos conocemos y tenemos muchos espacios de complicidad cuando son necesarios. El día 12 de octubre estuvimos juntos, muchos diputados, detrás de la pancarta, detrás de Teresa Freixes y Fernando Sabater, a los que invitamos a venir a Bruselas. Vamos a hacer muchas cosas y yo estoy segura de que muchos diputados que tenemos confianza, pues nos vamos a ver muy juntos en la defensa de lo que es transversal y predemocrático, por decirlo de alguna manera. Pero más allá de eso, una coordinación, digamos, formal, es muy complicada, porque primero, cada diputado tiene su oficina parlamentaria, cada partido político pues es singular, pero en 2017 estuvimos muy unidos, muchos parlamentarios, sobre todo los que trabajábamos más en derechos civiles, en temas de este estilo, y yo no tengo ninguna duda de que cuando es necesario tenemos una enorme sintonía y la vamos a tener, porque esto tenemos que defenderlo entre todos, cada uno donde le toca. Pues muchísimas gracias, Maite, y mucho ánimo y a seguir ahí. Muchísimas gracias.